Bien, pasamos a otro tema y aunque nosotros hemos estudiado hasta el momento que las reacciones más características de los aromáticos son las sustituciones electrofílicas aromáticas y que en condiciones normales no nos dan reacciones de adición, podemos decir que si se extreman las condiciones, los aromáticos como el benceno pueden sufrir reacciones de adición. Bueno, por ejemplo, nosotros podemos clorar con calor o luz ultravioleta y alta presión a un hidrocarburo aromático para obtener una especie que se llama el hexacloruro de benceno. No se obtiene un solo compuesto, se obtienen 8 isómeros diferentes. El mecanismo es de radicales libres y les muestro solamente uno, ¿verdad? De los isómeros que se obtienen, que es el lindano, se le llama lindano, y que se utiliza como plaguicida. Bien, la hidrogenación catalítica a altas presiones y con catalíticos metálicos y con exceso de hidrógeno también es posible. El benceno, ¿verdad? Y otras especies aromáticas se pueden reducir, como ustedes pueden ver, para formar el alcano, ¿verdad? Respectivo. Es interesante decir que se pueden obtener alcanos con sustituciones muy particulares, ¿verdad? Que tal vez no es sencillo de obtener por otros métodos, ¿verdad? Y por eso es que estas reacciones son tan utilizadas, ¿verdad? O son de mucha utilidad en el campo de la química sintética. Bien. Otra reacción que es una reacción de adición, ¿verdad? De los hidrocarburos aromáticos es la que genera dienos a partir de aromáticos. Y es una reducción que se llama la reducción de Birch. Entonces, fíjense ustedes que en esta reacción tenemos el litio o el sodio que nos van a proveer aquello de los electrones solvatados, ¿verdad? Y esta reacción se hace en amoníaco líquido. Como veremos, la función del alcohol es el de ser una fuente de protones. Entonces, inicialmente, cuando el amoníaco está bien seco, el sodio o el litio permiten que haya un tránsito de electrones, porque recuerden que cuando el sodio o el litio pierden un electrón, adquieren una configuración de gas noble. Este electrón es reactivo y por lo tanto es capaz de atacar a uno de los carbonos sp2 del anillo aromático y cuando esto se da, como ustedes pueden observar, hay un movimiento de dos dobles enlaces. El resultado de esta primera adición del electrón es generar un radical anión. Bueno, este mecanismo es muy parecido, ¿verdad? O es similar al de la reducción de alquinos. Como vemos, el alcohol es la fuente de protones. O sea, el radical anión puede capturar un protón del alcohol, ¿verdad? De tal manera que este carbono, que antes era sp2, ahora va a ser un carbono sp3 ya sin carga. Ok, posteriormente, y habiendo más electrones o tránsito de electrones en el amoníaco, entonces lo que podemos observar es que se puede volver a formar un carbanión que también se protona con nuestra fuente de protones, ¿verdad? Que es el alcohol, y así podemos obtener un dieno a partir del aromático. Bueno, la reducción de Birch es una reacción de adición, realmente, muchachos. Ok. Ahora, muy importante, ¿cómo afectan los grupos que están sobre el anillo aromático a la reducción de Birch? Resulta que si el grupo es un extractor de electrones, entonces el electrón va a poder atacar, ¿verdad? Con facilidad, de tal manera que nosotros obtengamos el producto, ¿verdad? Aquí en esta posición, fíjense ustedes, el electrón atacó con mucha facilidad a este carbono que ya tenía una pequeña deficiencia de carga electrónica. De tal manera que obtenemos un producto, ¿verdad? En el cual se reduce fácilmente el carbono que tiene el grupo extractor. Si yo tengo más bien un grupo donador sobre el anillo aromático, lo que ocurre más bien es que se atacarán otros carbonos, pero no se ataca el carbono que tiene el grupo donador de electrones. Porque si este grupo va a tender, perdón, en el anillo aromático a meter densidad electrónica. Entonces el electrón va a preferir atacar cualquiera de los otros carbonos, muchachos, ¿verdad? Que no tenga, digamos, esa inducción de carga, esa entrada de carga por parte del grupo donante. Bien, más reacciones. Ahora vamos a hablar de las reacciones que ocurren en las cadenas laterales que están unidas, ¿verdad? A los aromáticos. La primera de la que vamos a hablar es la oxidación con permanganato.
El producto siempre va a ser ácido benzoico y vean muchachos, para que haya una oxidación de una cadena lateral, o sea, la cadena que está unida al benceno, debe de existir en el carbono bencílico al menos un hidrógeno. Si no hay un hidrógeno, no hay oxidación, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en este primer caso obtenemos, da igual, un metil, ¿verdad? O un isopropilo. Los dos generarán en primer término, como ustedes pueden observar, las sales respectivas de los ácidos porque el medio en el que yo estoy trabajando esta reacción es básico. Si yo neutralizo posteriormente, obtengo los ácidos libres. Y acá, como ustedes pueden ver, lo que tengo es un estireno, es un doble enlace, ¿cierto? Sin embargo, el producto, luego de la neutralización final, ¿verdad? Es un ácido benzoico. De nuevo, para que ocurra esta reacción, ¿verdad? Siempre tiene que haber al menos un hidrógeno en el carbono bencílico. Y no importa la naturaleza de la cadena alquílica que tengamos sobre el anillo aromático, siempre se va a generar un ácido benzoico. Ahora, ¿esta reacción solo ocurre con permanganato? No, puede ocurrir también con otros oxidantes fuertes. Muchachos, tienen que ser oxidantes fuertes, eso sí, como el dicromato, ¿verdad? De sodio en ácido sulfúrico. Bien, ahora hablamos de la halogenación de la cadena lateral. Bueno, nosotros ya sabemos que por radicales libres, ¿verdad? La posición bencílica va a generar un radical libre, ¿verdad? Muy estable, como ustedes pueden ver acá. Entonces, en un proceso, en una reacción de propagación, ¿verdad? Pues el producto que se genere, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, a partir del radical libre bencílico va a ser uno de los productos mayoritarios. Sin embargo, el cloro es tan reactivo, ¿verdad? Tan reactivo, que sabemos que en estos procesos de radicales libres vamos a obtener una mezcla del producto monoclorado o de productos policlorados. También es posible, como ustedes pueden ver, que el carbono beta sea sustituido por la alta reactividad del cloro. Bueno, una reacción un poquito más selectiva, un poquito más específica es la bromación, ustedes ya lo saben. Y si se utilizan pequeñas concentraciones de bromo, por ejemplo, mediante el NMS, entonces es más factible que nosotros obtengamos, ¿verdad? El monobromuro bencílico. Bien, vamos a hablar ahora de unas reacciones que son de repaso. Sobre los carbonos bencílicos se pueden llevar a cabo reacciones de tipo SN1, muchachos, y SN2. Las SN2 claramente se pueden realizar porque el estado de transición de una SN2 se estabiliza por la interacción con el anillo aromático. Y las SN1 ocurren, muchachos, porque el carbocatión bencílico ya sabemos que está estabilizado por resonancia. Son dos reacciones que ocurren entonces de una forma bastante sencilla. Bien, fíjense ustedes que nosotros podemos hacer, ¿verdad? A partir de un carbocatión bencílico, muchachos, una reacción de la formación de un éter. Bueno, los carbocationes bencílicos se forman con mucha facilidad. En el caso, por ejemplo, del trifenilmetil, ¿verdad? El carbocatión trifenilmetil, muchachos, podemos decir que inclusive puede estar estable meses, ¿verdad? Fíjense que el contrayón es el tetrafluoroborato, ¿verdad? Y esta especie se puede almacenar inclusive y tiene mucho estabilizar. Lo dicho, los carbocationes bencílicos son muy estables. Ok, a manera de estrategia sintética, muchachos, fíjense, bromamos esta posición y podemos hacer sustituciones de tipo SN1 o SN2, ¿verdad? Y generar una serie muy diferente, como ustedes pueden observar acá, de productos, ¿verdad? En la cadena lateral. Entonces, otra vez, para lo que va a servir esto es para que tengamos más metodología sintética. Bien, vamos a finalizar haciendo una breve mención de las reacciones de los fenoles. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Los fenoles pueden reaccionar, ¿verdad? Como vemos acá, en presencia de ácidos minerales y ácidos carboxílicos para producir ésteres. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo de alcoholes. Claro, los fenoles tienen ese comportamiento, el oxígeno tiene ese comportamiento nucleofílico también, como el que existe en un alcohol. ¿Ok? Bien. Vemos que los fenoles son especies que generan rápidamente, ¿verdad? Y con bases relativamente débiles, este,
¿verdad? Iones fenóxido que pueden servir para, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hacer reacciones de Williamson, por ejemplo. ¿Ok? Em, bueno, ya sabemos que la facilidad de que los fenoles pierdan el protón se debe a qué? A que esta especie es conjugada y muy estable. Bueno, vamos a terminar, ¿verdad? Haciendo una mención breve también de que los fenoles se oxidan, pero diferente que otros compuestos aromáticos. Resulta que los fenoles, en medios oxidantes fuertes, ¿verdad? Van a producir lo que se llaman quinonas, ¿verdad? Fíjense, esta es la 1,4-benzoquinona que se genera por un mecanismo bastante complejo de radicales libres, muchachos, a partir del fenol. La hidroquinona, por cierto, es una especie que se tiende a oxidar muy rápidamente a la 1,4-benzoquinona. ¿Ok? Estas especies son fuertemente coloreadas, ¿verdad? Y uno sabe que la hidroquinona, que debe ser un sólido blanco, ¿verdad? No está pura si tiene tonalidades de morado, café, ¿verdad? Y colores bastante fuertes, bastante oscuros. ¿Ok? Bueno, la oxidación de los fenoles ocurre también a nivel natural. Y algunos derivados del catecol, ¿verdad? Que se oxidan cuando cortamos algunas frutas, por ejemplo, ¿verdad? Se oxidan rápidamente las enzimas, ¿verdad? Que existen en estas sustancias vegetales y el oxígeno del aire dándole coloraciones más oscuras, ¿verdad? A esas frutas como las manzanas cuando las cortamos. Bueno, finalmente también, ¿verdad? Resulta ser que esta reacción le puede servir de defensa a algunos organismos. Este es el escarabajo bombardero que tiene unas glándulas, ¿verdad? Que largan una gran cantidad, ¿verdad? De un fenol con una enzima capaz de oxidar el fenol en la superficie de, digamos, el agresor. La reacción es tremendamente exotérmica, ¿verdad? Y lo que produce sobre el agresor es una gran quemada. Bueno, muchachos, y veremos, tal vez ahora no tanto, hay un capítulo hacia el final del semestre, ¿verdad? En la parte de moléculas biológicas, en las que veremos cómo, ¿verdad? Las quinonas participan en procesos de oxidación y reducción que son muy importantes, porque muchos de ellos tienen que ver con transporte de oxígeno y muchos de ellos tienen que ver con intercambios energéticos en las células. Ok. Ya sabemos, ¿verdad? Para terminar, que la sustitución electrofílica aromática en un fenol, ¿verdad? Es un proceso altamente viable. ¿Por qué? Porque el OH es un activador fuerte de los fenoles. Fíjense que el fenol en medio básico puede atacar el dióxido de carbono para formar, por ejemplo, un ácido como como el ácido salicílico. Recuerden, el OH es un activador muy fuerte y por lo tanto las sustituciones electrofílicas aromáticas de los fenoles son realmente viables. Bueno muchachos, y para terminar este capítulo vamos a hablar de sí, un poquito. ¿Cómo haríamos a partir del benceno este producto? Bueno, tiene cloro y tiene NH2. Entonces, pensemos por un momento que necesitamos dotar de este anillo aromático de nitrógeno. Bueno, nosotros conocemos un método, ¿verdad? Que es la nitración. Entonces, podemos nitrar el anillo y después, como vemos que el cloro con respecto a este grupo amino está en la posición 3, podríamos clorar de una vez. Ok, ya tenemos nuestra fuente de nitrógeno y además el cloro en la posición que el producto lo tiene. Ahora lo que tendríamos que hacer es cambiar el grupo nitro por un grupo amino y eso lo logramos, ¿verdad? Utilizando estaño o hierro, ¿verdad? O algún otro metal con ácido clorhídrico. Ok, vamos a la otra. Entonces, vamos a esto. Fíjense ustedes que aquí yo tengo una cadena de 2 carbonos y un cloro en par. Entonces, este primer paso de aquí, ojo que aquí no hay ninguna transposición porque esto es un metilo, ¿verdad? Y esto es un carbono que es primario, o sea, no hay cómo se estabilice esto, se va a formar un complejo que va a atacar el aromático. Pero vean que de esta manera ya yo meto mi cadena de 2 carbonos. Ahora, como esta cadena mía de 2 carbonos, muchachos, es una cadena, ¿verdad? Que
De ahí, es un activante y es un orientador ortoipara, entonces yo podría meter el cloro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, muchachos, para generar un ácido en esta posición? Bueno, podríamos empezar por funcionalizar la cadena lateral con NBS metiendo un átomo de bromo acá. ¿Lo ven? Y si hacemos una eliminación, tenemos un doble enlace. Claro, fíjense que estos son 1 y 2 carbonos. Yo necesito poner algo en esta posición que pueda oxidar con un oxidante débil. Porque si yo lo oxido con un oxidante fuerte, lo que voy a obtener, disculpen, es ácido benzoico, ¿verdad? Y no me sirve, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué podría yo hacer con un doble enlace como este? Una hidroboración para obtener el alcohol anti-Markovnikov. Recuerden que la hidroboración es muy sensible del impedimento estérico, ¿verdad? Y además, eso es en primer término. En segundo lugar, la orientación de esta reacción es anti-Markovnikov, no se forma, ¿verdad? El alcohol en la posición más sustituida. Ahora, con un oxidante débil como el dióxido de manganeso, yo ya puedo obtener mi producto. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer con estas dos? Eso es su tarea para la otra semana. ¿Ok? La otra semana empezamos con estas dos y con otro repasito fuerte de síntesis en general. Gracias.